Hola a todos, me da mucho gusto que estén aquí nuevamente en un video más. En esta ocasión traigo un invitado que, como ya podrán ver en el título, es un invitado que ya había pedido en mis redes sociales. Si alguien conocía a alguien que nos pudiera apoyar con estos temas, pues llegó a mí por medio de TikTok y la verdad estoy muy contenta de platicar con Jorge Pineda. Jorge, mucho gusto y bienvenido a este espacio. Espero que toda la información que nos puedas compartir les sea de mucha utilidad a todas las personas que de verdad les interesan estos temas y que quieren seguir aprendiendo. Preséntate, por favor, háblanos de ti, ¿cómo te decimos? Doctor, psicólogo, No, Jorge, así. Ok, Sí, pues así. adelante, Jorge, Sí. bienvenido. Gracias. Giselle, mira, número uno, primero muchas gracias de verdad por la confianza. Yo también espero eso, aportar bastante. Es una promesa que de aquí va a salir cosas interesantes. Y a mí me encanta todo esto, la verdad, compartir. Y pues para mí es un honor, la verdad, estar por acá. Sí, la verdad, muchas gracias. Y bueno, hablar de mí, así como muy a grandes rasgos, yo soy psicólogo de profesión. Y a pesar de que me gusta mucho estudiar, la verdad, he sido siempre un muy buen estudiante. Desde chiquito siempre me ha encantado. También en cierta forma he sido un poco rebelde en temas de lo que nos enseñan en la escuela, ¿sí? Soy muy buen alumno, o sea, yo en donde me enseñen, yo aplico lo que el maestro me diga, tal y cual al pie de la letra, porque creo que también eso es importante, o sea, a veces si algún maestro, a lo mejor no estás totalmente de acuerdo, bueno, pero te está aportando eso en ese momento y hay que absorberlo, ¿no? Ya después en la práctica te quedas con lo que sea. Entonces, eso me pasó en la carrera de psicología, fíjate. Yo preguntábamos, ¿no? Oiga, maestro, y cuando llegue un paciente y nos diga, ¿cuánto tiempo dura la terapia? ¿Tengo alguna garantía? Fíjate lo que nos decían, ¿eh? No puedes garantizar nada, digan que pueden ser años y no se comprometan a nada. Entonces, para mí eso fue un shock increíble, Isel, porque yo dije, entonces, ¿para qué servimos los psicólogos? ¿Sí me explico? O sea, porque si eso lo aplicas a cualquier otra profesión, o sea, tú llevas tu carro, imagínate, a lo mejor mucha gente puede decir, bueno, no es comparación. Bueno, para mí sí, ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque para mí es más importante todavía la vida de un ser humano que un auto, ¿sí? Entonces, si en un auto lo llevas y imagínate que te digan, no, pues ahí déjenmelo y a ver qué pasa y a ver qué sucede y un día le hablo a ver si se lo arreglo, ¿no? Entonces yo creo que un profesional no se define por el estudio, sino porque realmente se compromete a decir, voy a mover cielo, mar y tierra para poder solucionar los problemas de mis pacientes, ¿no? De la gente que son mis alumnos. Entonces yo la verdad salgo de la universidad con 97 de promedio, pero prácticamente sin saber nada para poder realmente ayudar a la gente. ¿Me explico? O sea, un montón de teoría, cosas y agradezco un montón, la verdad. Yo creo que si no hubiera estudiado psicología, también muchas de las cosas que yo sé ahorita no las podría aplicar así, ¿no? O sea, da mucho contexto, da muchas cosas muy padres, pero realmente para la práctica, realmente es muy pobre, muy pobre, ¿sí? Y eso me hizo buscar cosas que funcionaban. A mí no me interesa tanto, Giselle, si es algo bueno, malo, la gente lo juzga, no lo juzga. A mí lo que me interesa es que funcione. Y me ha pasado algo muy curioso. Yo llevo 18, casi 19 años de egresado y yo creo, o no recuerdo la última vez que alguien me haya preguntado qué estudié. O sea, yo he capacitado a empresas nacionales, internacionales, he tenido pacientes de todos los rubros, de todos, así desde la gente que es empleada hasta personas que ganan un dinero que de verdad a veces dices, híjole, ni la misma persona sabe cuánto gana. Y nunca me han preguntado, ¿qué estudiaste, Jorge? Nadie. O sea, simplemente cuando ven que es por recomendación, yo casi en mis redes yo no hago publicidad de terapeuta ni nada, es por recomendación, entonces precisamente por ese compromiso que yo hago de buscar aquellas herramientas que realmente funcionen. Entonces yo he visto que en estos temas que tienen que ver con lo espiritual, lo holístico, combinado con un aterrizaje hacia lo práctico, es algo maravilloso, es algo maravilloso. ¿Sí? A grandes rasgos digo, es eso lo que me dedico.
Bueno, a grandes rasgos la gente ya vio por qué yo te elegí, por qué te invito a esto. Yo ya había comentado en mis redes sociales que yo estaba buscando a algún psicólogo que nos pudiera, pues desde su punto de vista, explicar o darnos simplemente su opinión acerca de estos temas espirituales, holísticos y todas estas cosas, ¿no? Porque realmente yo te platiqué muy brevemente en WhatsApp acerca de mi caso, de cómo fue para mí. Y yo lo he platicado aquí con mi audiencia, mi historia. De hecho, hay un video, si no lo han visto, pasen aquí a mi canal de YouTube para ver el video de cómo me di cuenta de estas habilidades. Y Jorge, de verdad te lo digo, yo antes de esto era una persona completamente escéptica, o sea, de verdad hasta de la religión era yo de que, ay, tengo mis dudas, y que si la brujería yo tengo mis dudas, o sea, como que no era tan sencilla de que me convencieran. No creía en nada de esto, y de verdad que empezaron una serie de sucesos que pues al principio me asustaron. Yo en ese entonces estaba yendo a terapia con mi psicóloga, es muy buena, me ayudó en muchas cosas, pero cuando le comento, oye, me están pasando esta situación, lo primero que me dijo, ay, ya no te puedo ayudar, ya, pues puedes ir con un psiquiatra o ya buscarme por otro lado, ¿no? O sea, como que ya ahí dijo, ya, me deslindo. Muy curiosamente, pues sí te asustas y te voy a platicar así brevemente mi historia para que más o menos entiendas. Pasa que te digo, yo era una persona escéptica de muchas cosas, laboralmente y en cuestiones educativas, pues estudiaba, o sea, era una persona mentalmente funcional, porque lo primero que me dijo la psicóloga es que probablemente tenía un desajuste, ¿no? O algo ahí mental. Pues digo, yo trabajaba, estudiaba, o sea, todo muy normal. Pasa que un día fallece una persona, la cual sí conocía, pero no éramos cercanos, no éramos unidos, así como que un conocido, ¿no? Tenía yo, si acaso, 2 años de haberlo conocido, fallece y era una persona mayor. Y resulta que vamos, acompañamos a la familia, todo, ¿no? Normal. Pasan los días y veo a una de sus familiares, a su esposa, y haz de cuenta que yo me empecé a sentir muy sensible. Hasta ese punto, tú dices, normal, ¿no? Empecé a sentir muy sensible, como de, ay, muchas ganas de llorar y después las emociones empezaron a ser muy extrañas porque a lo mejor tus pacientes te han comentado, sentí emociones que no eran mías. Y yo digo, a ver, claro que quiero a esta persona, le tengo un cariño, es una persona importante y todo lo que tú quieras, pero no al grado de que yo esté sufriendo por su partida. Y yo veía a la esposa y yo sentía pues algo distinto, ¿no? Como un cariño, no es lo mismo el cariño que tú le tienes a un niño cualquiera que a tus hijos, por ejemplo. Le dices al niño, ok, está muy bien y todo lo puedes llegar a querer, pero no es de la misma forma. Bueno, yo veía a la señora con un cariño, pero distinto, o sea, muy diferente a lo que yo realmente sentía por ella. Entonces, no sé en qué momento, para mí, yo siempre les digo, para mí fue un parpadeo, o sea, un cuestión de segundos, pero resulta que me aventé como 1 hora dándole mensajes a la señora, diciéndole cosas que yo ni siquiera sabía que habían pasado. Te digo, era una persona de 70 y tantos años, o sea que yo todavía ni nacía cuando pasaron estas situaciones entre ellos dos. Ahora, que eran cosas de pareja, que pues no andas platicándole a cualquier persona todo el tiempo, claro. Y cómo pude haberla sabido. Para mí, la verdad, para mí fue un cerrar y abrir de ojos, pero cuando yo regreso o cuando yo veo el rostro de los demás, todos estaban con caras muy sorprendidos, la señora está llorando mucho, yo traía los ojos muy hinchados, o sea, que había llorado mucho y no entendía qué onda. Te lo juro que después le mando un mensaje a la señora, le pedí disculpas, le dije, ¿sabe qué? No me acuerdo qué dije, qué hice. Le dije, por favor, discúlpame, y me responde, no, sé que no eras tú, era él a través de ti. Y fue la primera vez que yo escuché esto en mi vida y pues me saqué mucho de onda. Llega el día de mi terapia, le comento esto a mi psicóloga y me dice esto, no, pues tienes un problema. Me dijo, es que debe ser por el impacto de haber perdido a esta persona. Le digo, es que, por eso te explicaba, yo no tenía una relación tan cercana, no es la primera persona que fallece conocida, o sea, porque anteriormente no me había pasado, cuál fue la diferencia con esta persona y de dónde yo saqué información, o sea, eso fue lo que a mí me empezó a asustar.
claro, y por supuesto que sí consideré el irme a internar, o sea, dije, hay algo mal en mí, pero me siguió pasando y yo me cuestionaba, ¿cómo es que acierto con esta información? O sea, ¿de dónde la saco? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que yo la sé? Y eso fue algo que hasta el día de hoy ningún psicólogo me ha sabido explicar. Medio me orientan, pero no me explican. Y sé que hay muchas cosas que todavía no conocemos de la mente humana y de las capacidades que los humanos tenemos. O sea, estamos en pañales, digo yo. Hay mucho que podemos hacer y todavía no descubrimos. Entonces, por eso es que yo dije, necesito escuchar a una persona que nos pueda orientar y que también le interesen estos temas, que no se cierre a ver más allá. Así, mira, lo voy a explicar de la siguiente forma de cómo sucede esto y en realidad todos podemos acceder a esa información. Lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene una misión diferente. Voy a explicar algo que le va a ayudar mucho a la gente a poder entender su vida en general. Mira, primero, voy a hablar muy claro, muy a calzón quitado, como decimos en México. A mí así me gusta hablar. Lo peor que me enseñaron en la carrera de psicología es a diagnosticar, y voy a explicar por qué. Cada uno de nosotros somos diferentes, y lo que trata de hacer un diagnóstico es tratar de meter, encajonar a un montón de personas completamente diferentes en un solo arquetipo. ¿Sí me explico? En una cajita, ¿ya? Y entonces, para el profesional, eso puede ser muy cómodo, porque entonces yo te acomodo una cajita, estás loca, tienes trastorno paranoide, tienes trastorno esquizoide, tienes lo que sea, y entonces ya, por ahí le doy, y entonces tú te la crees, y entonces te comportas conforme a esa etiqueta. ¿Me explico? Pero es muy diferente el poder, número uno, creer en la persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar ninguna vida porque cada vida es totalmente individual. ¿Sí me explico? Entonces, antes de yo poder etiquetar algo, tengo que saber escucharlo. Y creo que de eso muy poquito enseñan en la carrera, pero de verdad, muy poquito. Y para mí es lo esencial. O sea, te hablan que de empatía y cosas por el estilo, pero en realidad no se practica. O sea, te llenan y te llenan de conocimientos y entonces es como ver al paciente desde lejos y entonces yo te pongo una etiqueta y vas a hacer tal cosa y yo soy el que sé y tú no sabes. ¿Sí? Y entonces para mí es lo contrario. Para mí el paciente es, tú sabes, tú es tu vida. Yo solamente voy a ser un espejo, un facilitador para ir descubriendo qué te pasa a ti en específico. ¿Sí me explico? No me importa 100 otras personas que les ha pasado lo mismo que a ti, parecido porque no es igual. Refiriéndonos específicamente del por qué pasa eso o de dónde viene, mira, no voy a profundizar demasiado porque me llevaré un montón de tiempo, pero voy a poner una analogía muy sencilla. Todos sabemos que existen frecuencias que nosotros no vemos. Por ejemplo, quizás si hace 500 años le hubieras dicho a alguien, oye, se va a poder enviar información de manera invisible hacia ciertos aparatos, se va a poder ver texto, imagen, y no, o sea, la gente te diría, eres del diablo, eres satánica. O sea, siempre el satanismo o lo malo es lo que nadie conoce. ¿Sí me explico? O sea, eso de verdad se me hace absurdo cuando alguien se cierra a un conocimiento nuevo, porque oye, revisa un poquito la historia de la humanidad y vas a ver que inclusive hasta la misma ciencia, hace 200 años la ciencia, o hace 150 años la ciencia era completamente diferente ahorita, ¿sí? Entonces, la ciencia va cambiando, los paradigmas van cambiando, entonces lo que alguien dijo, no se puede, años después alguien dice, ay, ¿qué crees que sí? De hecho, como comprobación, la palabra átomo significa asíntomo división, es decir, se creía que el átomo era la partícula más pequeña que no tenía división. Ahora pregúntale a los que hicieron la bomba atómica para ver si no tiene división. Y nos damos cuenta que ahora, después del átomo, hacia el fondo está el mundo cuántico y está un universo entero. Entonces, es muy tonto, la verdad, desde mi punto de vista, el cerrarse uno a un conocimiento que uno no sabe simplemente porque uno no lo conoce. Entonces, imaginémonos que de igual manera hay una información que está por ahí rondando por todo el universo siempre y que todos los pensamientos, todo lo que nosotros hacemos, todas las acciones, emociones, se registran ahí. Imagínate que es como si fuera una especie de nube, ¿sí? Que todo se está registrando.
Y se los voy a comprobar muy fácil como todos tenemos ese don, pero a diferentes niveles dependiendo la misión de cada persona. Por ejemplo, a todos nos ha pasado, y díganme si no, luego escríbanos cuando comenten esto, que de repente pasan esas casualidades que estás pensando en una persona y te llama. ¿Sí? Que estás pensando en algo y alguien lo dice. Que te haces una pregunta y de repente algo te hace voltear hacia donde nunca volteabas y ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces, a todos nos ha pasado. Pero hay personas como tú, Giselle, que tienen eso, digamos, como un don más, a una mayor apertura, y entonces todo lo que se registra, ¿sí? En ese éter, en ese campo cuántico, por decirlo así, simplemente eres sensible y lo jalas. Todos podríamos desarrollarlo si realmente nos entrenamos de alguna forma. No sería para algunos muy difícil, necesitaríamos años, así como igual hay personas que, por ejemplo, tú puedes ver a niños que desde los 2, 3 años le pegan al balón increíble y tú dices, ¿quién le enseñó? Y lógicamente ese niño probablemente, si compite contra un niño que no tiene el don de pegarle hacia el balón, va a llegar más lejos. Y simplemente vean a Messi, véanlo desde chiquitititito, o sea, vean sus videos y dices, ay, güey, o sea, este ya lo traía en la sangre, ¿no? Ah, pues es exactamente lo mismo. Y cada uno de nosotros tiene algo así. Todos. O sea, hay personas que tienen el don de comunicar de una manera increíble, hay personas que tienen el don de hacer reír de una manera increíble, hay personas que tienen el don de sistematizar cosas de una forma completamente natural, ¿sí? El tema es que cuando estamos hablando de cuestiones extrasensoriales, lo primero es que, como no lo entiendo, entonces digo, eso está mal. Y me llega mucha gente, Giselle, así, de ese tipo. De hecho, tengo muchos alumnos que han tomado conmigo muchas técnicas como numerología, tarot, astrología, lectura de mano, rostro y diferentes. Y de repente llega un momento en el que les llegan ciertos pacientes y le dicen, no, espérate, porque ven la numerología o la astrología de la persona y dicen, no, te voy a mandar con Jorge, ¿sí? Y me mandan casos así, ¿no? O sea, cuando ven los números, ven la astrología y dicen, no, estos tienen dones bien extraños, bien extraños. Entonces, aquí es donde mucha gente no sabe cómo utilizarlos. De hecho, me ha llegado personas y dicen, Jorge, una vez lo intenté platicar y casi me metían al manicomio. Entonces es algo que he callado toda mi vida, dice toda mi vida, y empiezan a platicar y a platicar y me dicen, no, es que la verdad yo venía con una expectativa porque no me conocía, ¿no? Y pues me iba a ir porque psicólogo, ¿no? Pues no, o sea, nada que ver, porque simplemente son otro tipo de dones, al igual que los dones que se ven exactamente igual, pero simplemente es una sensibilidad que inclusive, fíjate bien, si cualquier persona como yo, como cualquier otro que no tiene el don de la mediumnidad, empieza a desarrollar una paz mental, una paz verdadera, no una paz que tenga que ver con las circunstancias, porque estar en paz cuando todo está bien, eso es bien sencillo, eso cualquier persona. Me refiero a la paz verdadera en donde puedes tener deudas, puedes tener problemas, lo que tú quieras, pero tú estás en paz. Sí se puede. Hay gente que cree que no se puede. Sí se puede. Es un estado de conciencia. Entonces, cuando pasa eso, ¿sabes qué sucede? Empiezan a llegarte información como si te estuvieran dictando. Yo le digo a la gente, en algunas ocasiones, cuando estoy hablando del tema, le digo, mira, aunque tú no me lo creas, yo tengo muchos años que no tomo una decisión. Y se quedan, ¿cómo? Pues ¿cómo? Si tenemos que tomar. No, en serio. O sea, hay una situación y simplemente es como si escuchara, es que no es una voz, es como si fuera un paquete de información. Me explico, no es como de, hola, es que dile esto. No. Hay veces que sí son frases y esas frases las convierto después en las redes sociales. De hecho, en redes sociales he compartido más de 1500 frases así, que son de mi autoría, según esto. No, o sea, yo solamente soy un facilitador. Entonces, así me vienen, así tal cual, y las anoto y las comparto, ¿no? Porque digo, esto no es mío, esto es para compartir, ¿sí? Entonces, así por el estilo, llegan muchas cosas. De hecho, te comento, creo que eso no lo sabías, yo desde los 15 años más o menos,
de la nada, absolutamente de la nada, me salieron, de hecho, si se fijan bien en mis videos lo van a ver, no sé si alcanzan a ver, creo que ahí se va a contraste, un montón de bolas, pero un montón, por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, ¿sí? Así de la noche a la mañana, ¿eh? ¿No? ¿Sí los ves? Sí se ven, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ahí se ve. Parecen como pokebolas, ¿sí? Ok. Y tengo por todo el cuerpo. Mira, no sé qué exactamente, hay gente que me ha dado una explicación a esto, pero lo curioso es que nunca me apuraron y a partir de ese momento empecé a ver cosas. Lo primero que vi fue a una persona en un contexto que no tenía nada que ver, una persona, un chavo de cabello largo con un perro. A mí me encantan los perros. Entonces, justo cuando me iba a acercar a acariciar al perro, el chavo estaba así como con el perro acariciándolo, desaparece frente a mis ojos. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, empiezo a ver un montón de cosas así, pero un montón. Y entonces por eso, yo siendo testigo, o sea, de eso, lo creo, ¿sí? Porque me ha tocado, por ejemplo, hay gente que no cree, tampoco yo lo manejo a voluntad, ¿no? O sea, no tengo es como, y tampoco me apura, o sea, porque hay gente, a ver, ¿cuándo vas a mi casa? A ver, no mames, o sea, no es así. Yo siento que me llega solamente cuando yo tengo algo importante que hacer, si no, no. Entonces me ha pasado así de repente que por una vez iba manejando, nomás por platicar una de muchísimas, ¿eh? Una vez iba manejando un auto de un compañero de trabajo, me dijo, tú maneja. Me puse a manejar y en cuanto manejo volteó al retrovisor y había un chavo atrás, lógicamente trascendido, ¿no? Y yo me le quedo viendo y el chavo me empieza como a decir, dile que aquí estoy, descríbeme. Y ya le dije, pero haz de cuenta que era un compañero que apenas tenía como 3 días en la empresa. O sea, era nuevecito. Yo dije, si le digo que, dije, Me voy bueno, a si me lo está asustar. pidiendo, pues es por algo, ¿no? Entonces yo le digo, oye, chava, ¿no? O sea, oye, chava, este carro, yo como tratando de ver cómo es, este carro, ¿qué onda? ¿Lo compraste? Sí, era seminuevo. Y ya dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo no sé si me creas o no. Hay un chavo acá, es pelirrojo, tiene como pequitas. Dije, es más o menos de tu edad, trae como una playera. Dije, no la alcanzo a distinguir bien. Dije, pero es como rayada negra con blanco, pero no alcanzo a ver si son rayas o qué son, porque se ve así. No, el chavo estaba, no, que sé, pero así helado, empieza a sudar y voltea y me dice, es mi mejor amigo, acaba de morir hace 3 meses. Dice, estuvimos en la facultad y esa playera que dices, dice, era una playera que decía Mosimo, 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 muchas veces dice, y a lo lejos parecían como líneas negras, pero en realidad era como la marca muchas veces. Y me dice, y era pelirrojo. Y le dije, pues me está diciendo que está bien, porque creo que no pudo verte o no sé, algo así me dice. Dice, sí, murió con su familia en un viaje y pues no pude verlo, ¿no? No, o sea, no, me han pasado muchas así, la verdad, no sé por qué no me asustan. Yo he ido en la carretera manejando a las 11 12 de la noche antes por una empresa en la que estaba, viajaba mucho y he visto gente que se sube atrás, literal, o sea, de repente se suben así, quién sabe cómo chingado, y está atrás y veo a un señor como demacrado, como si lo hubieran atropellado, así como con la carne viva, y lo veo y no sé por qué no me asusta. O sea, yo cuando le platico eso a la gente me dice, no manches, me hubiera dado un paro cardíaco. Le digo, no, déjate, platico qué hizo después. Iba así y entonces se acerca y me pone la cara, o sea, yo volteo y tenía la cara aquí de él. Y ya le dije, hola, ¿qué onda, no? Y ya se bajó, o sea, desapareció de repente, no sé, como al kilómetro. No sé, Giselle, por qué no me asusta. No sé. Tampoco es algo que no lo provoco. De repente aparece, de repente no. Entonces, por eso a mí se me hace súper natural este tipo de temas. Si no es algo que tengo que intelectualizar para poderlo entender, sino que yo sé que existe completamente y mucha gente que me conoce que lo ha vivido, o sea, porque son datos específicos, como lo que tú dices. O sea, Claro. es así, me está diciendo esto. Me ha pasado con mucha gente. Entonces la gente dice, no inventes, no te lo pudiste haber inventado, o sea, ni lo conocías, no te pudo haber dicho eso nadie. Sí me doy a entender porque era solo algo que sabíamos esa persona y yo. Entonces, después de eso, la gente no creer, ¿cuál es la loca?
Sí, sí, sí. La ¿Me verdad es explico? que así ha sido para mí. Al principio ese era mi temor, o sea, el cómo me iban a señalar, ¿no? Y créeme, hubo gente incluso hasta de mi familia que sí me dijo, estás mal, o sea, tienes problemas. Y lo callé durante un ratito, pero pues justamente empieza a pasar, a pasar, a pasar hasta llegar al punto en que ya no, o sea, dices, ya no puedo, tengo que Ujú. expresar. Y esta es la intención principal de crear este contenido, que a lo mejor todavía estoy haciéndolo muy despacio, porque para mí es muy importante que quede claro, que vayan entendiendo y aprendiendo. Porque cuando yo inicié, como yo te decía, pues mi psicóloga no fue una buena opción. Te juro que me acerqué en cuestión de la religión, tampoco fue como de mucha ayuda. No, pues menos. Obviamente ponte a rezar y ya sabes, era como que tanto sabes María del día, de noche, en las mañanas, o si te Sí, curas, ¿no? como si fuera algo malo, como si fuera algo Ajá, malo. exacto. Y platicarle a ciertas personas, pues lo agarraban muchas veces de burla. A ver, ¿qué ves aquí? Y yo decía, no, es que esto no, o sea, yo de verdad necesito aprender. Busqué en libros, YouTube, esto y el otro, y sí hay información, pero también tengo que estar muy oculta o muy maquillada. Hay información muy de experiencias, pero no de qué es, de dónde, cómo lo manejo. Ya con el tiempo, con lo que yo he aprendido y como te dije, recopilando información de aquí a allá, he aprendido a manejarlo, como tú dices, a estudiarlo, más que simplemente utilizarlo. Porque tú dices, a mí me llegan de repente y nada más lo suelto, ¿no? Pero yo sí he aprendido, por ejemplo, a cuándo no recibir, porque a veces llega a ser abrumador también. Así como tú me mencionas que a veces vienen demacrados, esto se siente y se ve feo, o sea, dices, no me asusto, pero tampoco lo disfruto. Entonces, hay ocasiones en las que aprendí cómo a bloquear, en las que aprendí también a abrir y decir, a ver, ok, que lleguen ciertos mensajes y todo esto. Entonces, ha sido una estira y afloja de aprender, de estudiar, de mucho leer, de mucho cuestionarme. Y esto me ha llevado también pues a este despertar de conciencia o espiritualidad, porque yo hay una frase que siempre digo, he aprendido mucho de la vida a través de la muerte, a través de las personas que ya trascendieron y que he canalizado, me han enseñado mucho a cómo vivir y cómo ver otras cosas. O sea, yo también era una persona que trabajaba, o sea, que me dedicaba a una empresa, esto y el otro, y después te empezaba a ver a las personas que decían, dediqué mi vida a una empresa y no hice nada de lo que realmente debía hacer y no aprendí nada de mí y no sané ciertas cosas. Entonces dije, a ver, pausa, algo me quieren decir y necesito prestar atención. Y como tú mencionas también, yo también tengo ya un tiempo que no tomo decisiones. O sea, yo nada más lanzo así a la pregunta al aire, ¿qué debo de hacer? Y de pronto empiezan las cosas a acomodarse, a surgir, a darse, a llegar información. Ok, y la acepto, la recibo y continúo. Y la verdad es que esa ha sido la manera en la cual estoy menos estresada, estoy menos deprimida, porque yo caí en depresión un tiempo, se acabó eso. O sea, de verdad, el dejar de tomar decisiones, entender que ya tengo el conocimiento y ya tengo el poder de muchas cosas, solo falta enfocarme o solo necesito abrirme a que esto suceda. Y muchas personas quieren acomodar una situación en una cajita cuando, espérate, tienes un montón de oportunidades en otro espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, ahí está un poquito el contexto del tema, de todo esto que vamos a platicar. Quiero hacerte unas preguntas, traigo por acá mi iPad para la información, para pues algunas cosas que para mí creo que son importantes y que a las personas le pueden ayudar mucho. Y pues ya te las había compartido, pero ahorita aquí te las voy a ir leyendo poco a poco. Muy bien. Tú me dices cuando Adelante. estemos listos. Adelante, adelante. A preguntar, muy bien, pues vamos con la primera parte. Eh, ¿Cómo o para qué funcionan las terapias y las sesiones psicológicas de los psicólogos? Ya nos explicaste un poquito, pero de cómo fue tu estudio, ¿no? De cómo fue tu aprendizaje. Pero en términos generales, ¿cómo debería yo saber que necesito una terapia psicológica? O sea, ¿para qué me van a ayudar o en qué me deberían de ayudar, mejor dicho? Súper. Mira, de hecho, desde mi perspectiva y experiencia, debería la terapia ser una canasta básica. O sea, ¿por qué? Es muy sencilla la respuesta. El ser humano nunca deja de evolucionar. O sea, nadie me puede negar eso, absolutamente nadie. O sea, nadie puede decir, no, 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 yo ya terminé, a mí ya el disco duro se me bloqueó y ya no tiene ninguna capacidad. Todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces, cada que nosotros evolucionamos, nos encontramos con nuevas situaciones
que el terapeuta sirve de espejo. Y fíjate bien, para mí no existe un mal terapeuta. Para mí lo que existe es que llega la persona más indicada en el momento en el que tú necesitas a esa persona. Ni siquiera estoy hablando de superior o inferior, ¿sí? Es decir, si tú realmente un día, no sé, por ejemplo, hagan la prueba, le preguntas al universo, tu subconsciente, al osito bimbo, como le quieras llamar, no importa, pero lo importante es entender que hay algo superior. En la noche, pregúntale así, con toda la confianza de que va a haber una contestación, no en la forma que tú lo esperas, ¿sí? Porque el universo, créeme lo que el lenguaje más limitado se llaman las palabras. Hay miles de lenguajes mucho más amplios como es la experiencia, los sentimientos y muchos otros, ¿no? Entonces, si tú preguntas algo, no va a haber una pregunta que no tenga respuesta, porque la pregunta abre un espacio en el universo que tiene que ser llenado porque no hay vacíos, ¿no? Entonces tú preguntas, oye, en la noche antes de dormir, yo quisiera entrar en un proceso terapéutico, de crecimiento, evolución, no sé cuánto, pido que llegue la persona más indicada. Va a llegar. Y a lo mejor te llega inclusive un estudiante de primer semestre de psicología y tú lo juzgas. No, pero es que no inventes, pues si apenas estás tú. Pero esa persona quizá va a tener la palabra indicada para ese momento específico de la vida. ¿Sí me explico? Y a lo mejor otra persona con demasiada experiencia, a lo mejor ni siquiera te va a escuchar algo. Entonces, yo, por ejemplo, esto lo enseño mucho a los alumnos cuando les doy cursos y que no se animan como, ay, es que todavía no domino bien. Y a veces me dicen, es que si sale alguno, te lo mando. No, porque si te llegó a ti, es para ti. Y tú debes, y le dije, mira, te voy a decir algo, cuando alguien te salga con que, no, es que yo estudié tantos niveles de no sé qué, y estudié, le dije, dile esto y te lo vas a chingar. Dile, yo soy hijo de Dios, ¿cómo ves? A ver, ¿qué título es más grande que eso? ¿Sí me explico? ¿Cuál título es más grande que ser hijo de Dios? No necesitas intermediarios. Entonces, si tú crees de verdad en Dios, Dios va a poner las circunstancias, ¿sí?, indicadas para ese momento específico de la vida. El gran problema es que nosotros atoramos, por así decirlo, o bloqueamos muchas soluciones por el juicio, por decir, no, es que yo lo quería así, no, es que yo quería de esta forma. Entonces la terapia, para contestar ya, para concluir esa pregunta, la terapia es para todos y no es para las personas que están mal. De hecho, yo considero que la terapia sirve todavía más cuando estás bien, porque cuando estás mal, estás en catarsis y casi para sacar a una persona en la catarsis es bastante complicada, porque en ese momento inclusive el cerebro está bloqueado a soluciones. Solo quiere descargar y descargar y descargar y descargar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el estar bien, y eso es muy padre, cada vez a mí me llega más gente así y se me hace padrísimo, y me dicen, Jorge, en realidad, pues sí, claro, tengo detalles y todo, pero en realidad lo quiero para evolucionar, conocer mi misión de vida, mi propósito, llegar al siguiente nivel. Padrísimo, porque entonces en ese momento puedes aprovechar aún más la terapia. Entonces, hay gente que también me ha dicho, oye, ¿y qué terapeuta, qué técnica? No, no te fijes en eso. Hay una parte tuya muy adentro que sabe si es o no es. Inclusive mucha gente de malas experiencias de maestros o terapeutas me dice, es que algo me decía que algo no me vibraba, pero, bueno, ¿qué puede pasar? Ahí está la comprobación. Entonces, todos tenemos esa parte, pregúntate internamente, no a través del juicio, porque si tú juzgas, yo puedo decir, pero ese terapeuta está más joven que yo, que me va a andar enseñando. ¿Sí? Sí, a lo mejor es más joven que tú y te lleva 100 vidas. O sea, ahorita aparenta tener 10 años menos que tú, pero en realidad el recorrido que lleva es mucho más amplio que el tuyo. O a lo mejor esa persona en otra vida vivió exactamente lo que tú viviste y por eso el universo te lo puso a esa persona específicamente. Entonces, si tú de repente, eso también se lo digo a mis propios pacientes, si tú ves que en algún punto ya no te aporto, tú consideras que ya fue eso lo suficiente, bríncate a otro terapeuta, busca a otro maestro, busca lo que quieras, porque yo no te puedo dar todo.
¿Sí me explico? Nadie te puede dar todo. Y si la solución, fíjate bien, fuera este vaso, un terapeuta te va a aportar esto, otro una gotita, otro esto. Entonces, fíjate bien, puede ser que el último terapeuta te aportó la última gota y tú crees que fue el terapeuta el bueno. No, fueron todos. Fue desde la vecina chismosa que te dio un consejo, tu amigo que no sé qué. O sea, todos sumaron a la solución. Entonces también, esto sí, si tú te encuentras quizá un terapeuta, un maestro o algo que descalifica a otros, para mí eso es falso. O Sí. sea, que empieza porque mucha gente me dice, es que se dice que todos los demás no, que él sí, que todos los que hacen tal cosa. Bueno, o sea, sí hay ciertos criterios que uno puede tomar en cuenta, pero si de antemano la persona, en vez de darte su solución o su técnica, empieza descalificando, no es eso. Una cosa es como decirte un ejemplo, hubo un video tuyo que vi en cuanto me enviaste la invitación, al ratito lo vi y me encantó algo mucho de ti, mucho, mucho, mucho. Que le estás diciendo a las personas, no nada más, vengan, y yo les digo, no, 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 estás poniendo ciertos parámetros y dices, no, no lo hagan de esta manera, no lo hagan por esto, háganlo por esto, en esta dosis, de esta forma. Eso es un profesional. Porque entonces ese profesional no es que esté descalificando, está poniendo el ambiente indicado para que funcione. Porque de la persona que realmente se mete, digamos que hay unos principios de ética, hay unos principios que dices, esto ya le estoy agarrando, ¿no? Ya estoy viendo por dónde sí funciona y por dónde no funciona. Entonces, a grandes rasgos, cualquier terapia, no solo la psicológica, puede funcionarte si realmente desde adentro te vibra. Pues sí, justamente era eso, el saber por en qué momento. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué rasgos, y ya no lo contestas todo, qué rasgos podemos detectar en nosotros de decir, necesito terapia? Pero nos decías ahorita, incluso cuando estamos mejor, necesitamos terapia. O sea, y más yo creo que en la actualidad, yo siempre les digo, como tú ahorita mencionabas, no me creas a mí, experimentalo, vívelo. O sea, yo les digo de verdad, vayan a terapia. Esto que yo les digo no es la verdad absoluta, porque realmente es un conjunto de muchas cosas, ¿no? De la psicología, de la espiritualidad, del despertar de conciencia, de lo holístico, de hasta magia y brujería, de lo que tú quieras, pero es un conjunto de todo lo que nos va ayudando a avanzar y eso es lo importante. Entonces, pues justo es lo que yo te decía y te preguntaba, ¿cuáles serían los rasgos que tú verías en una persona? Pero pues todos, yo creo que todos y más si queremos hacer un cambio. Yo creo que ahorita las personas están queriendo hacer un cambio en la sociedad en muchos aspectos y creo que la terapia puede ser muy importante. Mira, el rasgo más importante, a lo mejor no va a ser lo que mucha gente se imagina. A mí no me importa si la persona sabe, no sabe, está mal, está bien, no me interesa. Lo importante es que de verdad exista una voluntad. Sí, es el único rasgo. Bueno, pues la siguiente pregunta me gustaría saber qué te llevó a interesarte, como ya nos decías, acerca de estos temas de la astrología, la numerología, el tarot, porque bueno, no comentaste, pero también lees el tarot Ajá. y todas estas mancias se les llaman, ¿no? No sé cuáles Ujú, otras también has practicado. Platícanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo realizas estas sesiones o son cursos o cómo ujú. trabajas? Ok, mira, voy a dar un contexto de cómo llegué a todo esto. Yo soy hijo de dos padres que desde que yo nazco son maestros de la Biblia, son católicos. Mi papá en especial es el que más ha profundizado y él es maestro de la Biblia hasta la fecha. O sea, te estoy hablando, yo tengo 41 años, eso es lo que tiene mi papá en estos temas, ¿no? Entonces, desde que yo era pequeño, yo estaba con ellos para todos lados. En lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a pláticas de la Biblia, de verdad sin exagerar. Y entonces, digamos que yo escuchaba un montón de cosas y hubo muchos aspectos que yo de repente, por ejemplo, esas típicas preguntas que la gente dice, oiga, don Carlos, ¿no? Le decía a mi papá, ¿y por qué Dios permite esto, como injusticia, ¿no? Que la gente ve. Y en muchas ocasiones las respuestas de mi papá o de los sacerdotes que veíamos, pues eran misterios de Dios, ¿no? Dios obra con caminos misteriosos y cosas por el estilo.
Y yo recuerdo desde muy pequeño, no me acuerdo la edad, pero sí recuerdo no saber, yo creo que ni leer, yo creo 5 o 6 años, y yo pensaba, yo decía, es que esa no puede ser la respuesta, pero igual me quedaba callado, ¿no? Y yo vivía los procesos, yo fui a encuentros, fui a pláticas de todo, ¿no? Entonces, digamos que ese camino, desde siempre he tenido como esa formación, pero yo me enfoco mucho en lo que funciona. Una vez escuché a un estudioso de la Biblia, pero te estoy hablando que lo estudiaba en su lenguaje original, en el hebreo, en el arameo. Y entonces él dice, miren, en el Génesis dice, Dios creó el cielo, la luna, y lo dejó porque era bueno. Dice, no dice eso. En la Biblia no existe la palabra bueno ni malo. La traducción más acorde, dice, porque la Biblia lógicamente ha sido traducida y traducida y traducida y traducida. Entonces dice, ponen como lo más, o sea, lo que en la cultura la gente como que usa más, ¿no? Dice, pero la palabra no es bueno ni malo. La palabra dice así, Dios creó el cielo, porque funcionaba. Entonces eso a mí me revolucionó completamente todo y yo dije, se me hace mucho mejor el buscar cosas que funcionen. ¿Me explico? Entonces yo cuando salgo de la carrera y empiezo a atender pacientes y me doy cuenta de lo pobre que eran las herramientas realmente para poder ayudarle a la persona. Yo he sido un eterno buscador y estudioso. Entonces yo busqué y busqué y busqué y busqué y busqué y empiezo, yo por muy loco que lo escuche, lo aplico y ya ahí decido si funciona o no funciona. Y oh sorpresa, resulta que en palabras literal, ahorita me estoy acordando de una alumna que le enseñé numerología y ella tiene, yo creo, muchísima experiencia en estos temas. De hecho, ella ha tomado los mejores cursos del mundo con los mejores y un día me dice, cuando tomó el curso de numerología, me dice, Jorge, dice, a pesar de que yo sé de biodescodificación y sé de un montón de cosas, ¿no? Dice, esta técnica me ahorra 10 sesiones. Porque inmediatamente, o sea, sé el propósito de la persona, sé por qué está pasando, sé muchas cosas. Entonces a mí eso es lo que me interesa. Y yo le decía, recuerdo mi primer paciente que yo tuve, eso me nació, Giselle, no me lo enseñaron en la escuela. Le dije, ¿sabes cuál es el objetivo de que vengas conmigo a terapia? Y la chava pues me dice, no, pues desahogarme. No, no, no. Dije, estás muy equivocada. El objetivo de venir a terapia es que no vengas. Ese es el objetivo. El objetivo es que vivas tu vida, el objetivo, porque aquí vas a estar 1 hora, hora y media, 2 horas, pero tu vida la vives toda la semana y todos los meses, entonces el objetivo es que no vengas. Entonces por ello, yo hice un compromiso conmigo y dije, voy a buscar aquellas técnicas que hagan que a la persona no le hagan perder el tiempo, porque como dice la regla de oro de todas las religiones, todas las filosofías, no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, o en positivo, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, digamos que yo baso mi terapia, mis cursos, doy las dos cosas en eso. Yo digo, yo lo voy a hacer de una manera que a mí me hubiera encantado, ¿sí? Que me hubiera fascinado. Entonces, yo de repente te digo, he tomado cursos de astrología, tarot, numerología, bastantes, y de cada maestro agarro y maestra agarro cosas impresionantes que me las quedo, pero total. Pero hay unas cosas que no. Hay unas cosas que ya en la práctica desde mi punto de vista, las mejoro, las adapto, las combino. Y entonces, para mí la combinación de técnicas es como decirte lo siguiente. Imagínate que tú vas con un terapeuta, perdón, vas con un mecánico y te quiere arreglar tu carro y solo tiene una sola herramienta. ¿Confiarías en ese mecánico? No lo creo. Pero si ves que tiene bastantes herramientas para diferentes circunstancias, entonces todas esas herramientas, el terapeuta va a usar la que realmente en ese momento es para ti y esa es mi filosofía. Hay algunas que de cajón, por ejemplo, la numerología y astrología combinadas, Giselle, o sea, veo casi podría la persona no hablar y yo decirle qué le está pasando y por qué le está pasando, ¿sí? O sea, es impresionante la cantidad es como si fuera literal un mapa de la vida, un instructivo, que entonces si la persona retoma esa misión, destino, y destino no me estoy refiriendo a que la persona venga a ser pobre, rica, no, 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 sino el destino tiene que ver con una experiencia que yo me comprometí a vivir en esta vida.
Y esa experiencia puede ser de muchas formas. O sea, la numerología, la astrología no te dice, tú vienes a ser carnicero. No, tú puedes ser lo que quieras. Lo que te dice la numerología es cómo lo vas a experimentar para llenar, para sentirte lleno. Y hay gente que llega ganando millones, literal, en serio. He conocido gente que gana millones de dólares al mes, así del suicidio, Giselle, así, porque no tienen ese llenado, porque dicen, Jorge, literal me acuerdo de las palabras de una persona de 33 años, fíjate, a los 33 años me dijo, Jorge, yo tengo años yendo con el psiquiatra, ¿sabes por qué? Estábamos rodeados como de 6, 7 guaruras de esa persona, 2 camionetas blindadas, y me dice, Jorge, odio esas camionetas. Y digo, ¿por qué? Unas camionetas impresionantes, ¿no? Me dice, porque me significan lo vacío que es mi vida. Yo en este momento podría ir a la Ferrari y comprar todos los carros que hay ahí y no me interesa. No lo hago porque no significa ya para mí nada, ¿sí? Y entonces ya me dice, oye, mi fecha de nacimiento es tal, ¿no? Y le dije, es que mira, lo que a ti te llena es esto. No, la chava se quedó así, dice, exacto. Dice, nadie me entiende, dice, y yo he buscado, y dice, pero es eso, tienes razón, ¿no? Entonces, digamos que todas estas técnicas como que hablan de la esencia y para mí lo que yo busco en terapia es que tu alma, tu esencia, hable por encima de tu ego, que lo reconozcas. El ego no es malo, no, no es malo. El problema del ego es cuando tú ni sabes qué es el ego. O sea, piensas que estás hablando tú, pero en realidad es un personaje. Yo le llamo a la mente una máquina de pensamientos automáticos a lo tonto, o sea, todo el tiempo está hablando y esa es una máquina del ego precisamente. Y entonces la gente no reconoce que su mente no es ella. Su mente es un programa, es como decirte, el celular tiene programas. Ahorita en este momento el reloj está a las 24 horas activo, pero yo decido si veo el reloj o no lo veo el reloj. Entonces la mente es lo mismo, está funcionando todo el tiempo y va a opinar y opinar, todo el tiempo opina y dice y juzga, polariza, te recomienda, pero yo le hago caso cuando yo quiero. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia a grandes rasgos. Y entre más vas haciendo esa diferencia, la persona, por ende, va evolucionando solita. O sea, la terapia no es para decirte qué hacer. De hecho, yo no uso ni el tarot, ni la numerología, ni la astrología para cuestiones de adivinación. Yo no lo uso así. Sí, no, Nunca. fíjate que yo tampoco, y eso es lo que las personas piensan, que yo adivino, y digo, no, es esto, es simplemente la información está ahí, tú no la quieres ver, no la quieres observar, y yo nada más te la traigo y digo, aquí está. O sea, es algo que ya Ujú, tienes, que ya está dentro de ti, que ya está en tu mente, que ya está en tu esencia, en tu energía, en tu alma, espíritu, como lo quieras llamar, y le estás sacando la vuelta. O sea, cuando me vienen y me dicen, Gisela, ayúdame, hazme una canalización porque estoy perdida. Aquí está. Es que lo que pasa es que no quiero dejar esta relación, es que lo que pasa, aquí está la ujú, respuesta. O sea, tú le quieres sacar la vuelta, pero aquí está. Y claro. la idea es esta, empezar a aprender el ego, a empezar a soltar. Yo la verdad me solté de muchas cosas y como tú dices, no porque el ego sea malo, pero hay que saber cuándo lo utilizas, en qué momento, para qué cosas, cuándo puede ser, puedes utilizarlo a lo mejor en ciertas circunstancias con personas, pero hay otras partes que te reserva. Y también cuando empieza a afectar, hay que conocerlo para saber en qué momento ya te está empezando a afectar o que ya no te está Claro. siendo muy útil, pero para eso hay que entrarle a lo que se le llama como la oscuridad, ¿no? El lado oscuro, la sombra, muchos le llaman, que es este trabajo de sombras, es esto, es enfrentarte a estas partes que pues, no te gustan y que a lo mejor no te están ayudando, pero tienes que conocerlas porque solamente así puedes pues ahora sí que trabajarlas, utilizarlas, yo también les digo, a veces también se Ujú, utiliza esta parte negativa o mala o fuerte y hay que saber cuándo para que me ayude claro. y no me perjudique. Muy bien, pues sí, está súper completo. Y yo me pregunto, porque en base a mi experiencia yo pregunto, ¿con qué retos te has topado tú en esto? O sea, entrando en este mundo y aplicándolo con tus pacientes, ¿con qué retos te has topado, ya sea personal o con la sociedad, con la gente que tú dices, ay, esto Ujú. se me ha complicado o ha sido para mí muy tedioso, muy difícil o no sé? ¿Con qué retos te has topado en este mundo, tanto de la psicología como mezclado con todas estas otras habilidades o estos otros aprendizajes? Ujú.
Mira, muy interesante pregunta porque nadie me la había hecho jamás. Y te voy a platicar algo bien interesante. El reto más grande fue la familia. Te estoy hablando que vengo de padres y tíos que son maestros de la Biblia. Entonces, cuando yo empiezo con esto, los tenía todos bloqueados en Facebook. ¿Me explico? Incluyendo a mis maestros de la universidad, porque la verdad, yo no soy de esas personas súper sociables, pero sí destacaba mucho porque muchos maestros me reconocían porque la verdad sí me gusta mucho el estudio, ¿no? Y ponía muchísima atención. Entonces yo ahora que estoy de este lado, que soy maestro, dices, recuerdas mucho al alumno que ponía atención, ¿sí me explico? O sea, lo ves en el rostro de la persona, ¿no? Entonces no era como alguien desapercibido en la carrera, ¿sí? Entonces, un día yo digo, es que tengo que revelar, o sea, revelar lo que yo soy. No me la puedo vivir de esta manera, ¿no? Y en el momento en el cual yo desbloqueo todo y se ven todos mis cursos, en ese tiempo tenía un activo de lectura de mano y rostro, pero tenía pues de numerología y así todos. La primer persona que reaccionó fue mi maestro de la universidad, el de mayor autoridad en la Universidad de Guadalajara, y le puso me enoja. Y hay una página de psicólogos, de Asociación Mexicana de Psicólogos, algo así, que hicieron una publicación que dice, todos los psicólogos que apliquen todo esto y de toda el listado, ¿no? De homeopatía, flores de Bach, numerología, astrología, tarot, se les quita, es motivo para que se les retire su cédula profesional y su título, ¿no? Mira, yo tengo cédula y título, nunca la he sacado de donde está guardado, más que cuando me he cambiado de casa. Nunca. O sea, nadie me ha pedido nunca ni mi cédula ni mi título. Te digo que no me preguntan, ni siquiera que estudié. Entonces, yo dije, a ver, o sirvo realmente a la gente lo que está necesitando, o me hago protocolario según lo que dicen otros que dice que funciona, ¿no? Y yo dije, no me interesa. Inmediatamente ese mismo día tuve una llamada de mi papá, Jorge, quiero hablar contigo, ta, 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 ta. Resumo yo admiro muchísimo a mi papá en eso, la verdad es una cosa que yo le admiro muchísimo porque una vez él lo habla de frente, escucha y me dice, mira, hijo, yo veo tus resultados, yo veo cómo eres, yo veo todo, tú sabes perfectamente esto, más que tus hermanos inclusive, porque yo estuve más metido. Fíjate lo que me dijo, hasta se me pone la piel chinita de lo que me dijo. Me dice, entonces, si tú lo estás haciendo, es porque está bien. Yo confío en ti, no eres un ignorante y te apoyo. Puta, mi respeto, así para mi papá, y él me dijo, a mí me hace feliz la religión, el catolicismo, y ya, a mí me hace feliz eso, a ti te hace feliz esto, perfecto. Y Wow. curiosamente, hace una semana, precisamente los miércoles, nos reunimos en un ratito aquí la familia, y el miércoles pasado se acaba de llevar un curso de milagros. O sea, es la primera vez que te estoy hablando que yo llevo con esto un montón de años. Y mi papá me dice, ahora, déjame lo leo. Está, qué padre, ¿no? Que le dije, es un libro canalizado, o sea, es Dios. Y se quedó primero como, bueno, dice, está bien, o sea, déjame lo leo y seguramente está muy bueno porque me lo recomienda. Fíjate qué diferente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Giselle, que fue como en el 2016, que yo me revelo, nunca he tenido un conflicto. Okay. Nada, nada, absolutamente nada. He atendido a religiosas, de verdad, diciéndoles su numerología y cosas por el estilo. He atendido a empresarios, de hecho, yo digo que mi especialidad, porque me llega gente que no cree y me dice, es que me dijeron que fuera contigo porque yo conozco a fulana persona y no creía, pero ahora veo sus resultados y me dijo que viene contigo, que confiara en ti, más, me dijo, ni te voy a decir nada, tú ve con Jorge. Y ahí, ¿pero de qué se trata? Tuve con Jorge, no, no les quieren ni platicar, ¿no? Pues vengo flojito y cooperando. Y de verdad, o sea, yo no tengo en mi consultorio un título, no tengo absolutamente nada. O sea, simplemente es en el resultado donde se ve y yo, mi misión, la misión más importante que yo considero y que elegí tomar es precisamente llevar estos temas hacia personas que no creen.
y no como una evangelización, no, 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 como una naturalidad de que la persona diga, oye, nunca lo había visto desde esa perspectiva, es verdad. Todas las religiones hablan de lo mismo, todos hablan de lo mismo, solamente se están peleando por una tontería que estamos hablando de lo mismo todos. Simplemente por tecnicismos, uno le dicen de una forma, otros de otros, pero es lo mismo. O sea, si tú te sientas realmente a escuchar al otro, sea de la religión que sea, vas a ver que hay una parte que te une. Y entonces la gente está diciendo lo que los separa, eso es ego. El ego es la ilusión de la separación. Pero si yo me siento a escuchar, yo me he sentado, por ejemplo, he ido a aquí hay un templo que es el más importante en el mundo de la religión de la luz del mundo, y un día yo entré, padre, no, 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 o sea, las personas que me atendieron, mis respetos, la verdad. Me senté, me platicó un señor, ¿no? Y es súper educado, en ningún momento me forzaron, bienvenido, ¿cómo estás? Y no, mira, aquí cuando quieras venir, mira, sí, hacemos esto, lo que sea, bienvenido, qué gusto tenerte por acá, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. ¿Sí me va a entender? No, no ardió mi cuerpo, no, el juicio lo tenemos nosotros dentro. ¿Sí me explico? Pero en realidad, o sea, no estoy diciendo que no haya fanáticos, claro, pero también tú te sintonizas con el tipo de gente. Si tú eres un fanático, te vas a sintonizar con fanáticos porque el otro es tu espejo. ¿Me explico? Sí, la verdad es que también pasé por esta situación en la cual, como te decía al inicio, me mantenía muy oculta, muy de no decir nada, en vergüenza, o sea, que ya cuando lo desbloqueé dije, ¿por qué me daba vergüenza? O sea, ¿por qué me daba pena que Ujú. la gente supiera? Porque sentía que era como o sea, se cuenta que volteaban así como y ya hubo gente, de verdad, y hubo personas que, hacían el comentario como de, pues es muy peligroso que te metas en esto y pues reza mucho para que pues Dios te ayude, o sea, como si, como si yo tuviera alguna enfermedad o algo, era como de, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Claro que hasta el día de hoy hay gente que me ha relacionado con el satanismo, con la brujería, con lo negativo, o sea, de verdad ha habido personas que me han dicho, desde que te metiste a esas cosas como que te está yendo muy bien. O sea, y ellos piensan que hago algún tipo de ritual o Qué sacrificio curioso, para ¿no? que me funcione. Y es solamente aprender, decir, suelto lo que no me sirve, me dejo guiar, o sea, como tú dices, por esta vocecita yo superior o lo que sea, dejo de tomar decisiones y empiezo a confiar en mí, en mis capacidades, sigo aprendiendo y comparto y eso me va llevando. O sea, nada más que eso. Y bueno, muchas personas piensan que lo estoy haciendo de otra manera para lograr lo que tengo y es como, mira, ya ahorita de estas alturas, siempre les digo, cuando me hacen ese comentario, yo siempre les digo, cuando tú gustes y lo sientas necesario, eres bienvenida a aprender lo que esté haciendo, o sea, para que te sirva también a ti. Y ese es Claro. mi objetivo, como yo te decía, hacer estos videos es para que los tome la persona que los necesite en el momento que los necesite, no para venderles, sino para que quiero más vistas, o sea, yo puedo tener 2 vistas, pero si esas personas lo necesitaban y les va a servir, me doy por bien servida. Así Entonces, es. y ese fue uno de los retos, o sea, hasta el día de hoy sigo siendo una bruja y sigo siendo, entonces dije, mira, ya hasta como que te lo Ujú. tomas y dices, sí, sí, claro que sí, ya no lo tomas a mal, ya hasta me gusta y lo digo abiertamente, sí, no pasa nada, porque es pues es ir contra la corriente, es pelear y nada más me voy a desgastar. Entonces no tiene caso. Así es. Bueno, pues la verdad, Jorge, muchísimas gracias. Me quedo muy satisfecha con esta información. La verdad, no, yo creo que nunca acabaríamos. Esta es una plática muy interesante que a todos nos puede ayudar, sobre todo a entender mejor nuestra mente, nuestra vida y abrirnos a nuevas experiencias. Te agradezco muchísimo el tiempo por esta entrevista. Espero que muy pronto podamos volvernos a conectar, a hacer una segunda parte. También Sí, claro, preguntarle a la claro. gente cuáles son sus dudas y que me puedan compartir y yo, pues con mucho gusto voy a hacerte esas preguntas que a la gente o allá a la audiencia les pueden interesar. Por lo pronto, pues estoy muy agradecida. Me da mucho gusto ahora sí conocerte, aunque sea en videollamada. Espero muy pronto podernos reunir y conocer. Por favor, repítenos o dinos tus redes sociales, como quiera, yo aquí las voy a poner, o tu Claro. contacto para que la gente se comunique contigo. Claro. Mira, mis redes sociales me encuentran como Vivir en Conciencia Jorge Pineda o Jorge Pineda, búsquenlo así con esas variables, les van a aparecer.
tanto en Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, en todos lados estoy así. Y bueno, mi WhatsApp es 33 23 39 0366, o sea, más 52 de México, 33 23 39 0366. También brindo cursos de todo este tipo de cosas. Y no, Giselle, pues yo muy, muy agradecido. Con todo gusto cuenta con eso, cuenta con la segunda parte. Y la invitación a la gente, la reitero, de que si tienen alguna duda muy específica que quieran que abordemos acá, con todo gusto también. Claro que sí, pues muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista y a todos muchísimas gracias, espíritus encarnados. Nos vemos en la siguiente, ya saben, cuídense mucho. Bye, gracias. Bye.